¿Bien? Soy un poco fuerte, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿No? ¿No? Bien. Colosos era la palabra griega que utilizaban los griegos, precisamente, porque los griegos son los que hablaban griego, por si no habías pensado alguna vez, cosas que se aprende uno en la iglesia, ¿no? Llevamos un minuto y ya habéis aprendido algo. Para hablar de las estatuas de Egipto. Esas estatuas que eran enormes, le llamaban colosos, porque colosos viene de la palabra colos, grande, osos, ojos, ¿vale? Grandes ojos, o sea, grande de ver, ¿no? Y de ahí provienen pues muchas palabras derivadas que tienen que ver con cosas grandes, ¿no? Por ejemplo, coliseo. La palabra coliseo, el coliseo romano era el lugar donde peleaban los gladiadores, los colosos, los gigantes, ¿no? Esos luchadores. Y de ahí también viene la palabra colosal. Colosal es una palabra que podemos definir como algo enorme, de gran tamaño, gigantesco, extraordinario o magnífico, ¿no? Algo colosal es algo así. Y de ahí también viene la palabra Colosas, ¿vale? Una ciudad romana de la provincia de Frigia, en Asia, ¿vale? Y muy conocida por nosotros porque es una ciudad a la que Pablo escribió una carta que llamamos la carta a los colosenses, ¿vale? He intentado buscar un poquito el por qué era la ciudad de Colosas. Yo qué sé, me imaginaba que porque había una estatua ahí enorme o lo que fuera, pero la verdad es que no he encontrado nada, ¿vale? Lo único que he encontrado es que, por lo visto, fabricaban una tela de color rojo oscuro porque era muy famosa, pero no sé qué tendrá que ver eso con la palabra colosal, grande, enorme, magnífico, no lo sé. Lo que sí sé es que leyendo la carta, cosa que te animo a hacer durante estas semanas, me he dado cuenta que Pablo estaba realmente preocupado por los creyentes, por los seguidores de Jesús en la iglesia de la ciudad de Colosas, ¿vale? Es algo curioso porque Pablo también parece ser que no había fundado esa iglesia, que no los conocía, sino que era más bien un tipo llamado Epafras, que visita a Pablo y que le cuenta cómo están las cosas en Colosas y la crisis que están pasando. Y por eso Pablo escribe una carta. Pero no escribe una carta por la crisis económica que está pasando la ciudad, por esa presión que están ejerciendo las ciudades de al lado que están creciendo mucho más rápidos. Pablo escribe porque está preocupado por la presión que está ejerciendo la cultura para que dejen de seguir a Jesús. Para que dejen, no de seguir a Jesús de manera directa, sino dejar de poner a Jesús en el centro. A Pablo no le preocupa que Colosas ha vivido un terremoto y que eso aún se están recuperando económicamente del terremoto. Lo que le preocupa a Pablo es que hay ciertas ideologías, ciertas enseñanzas que están haciendo tambalear los cimientos de la fe cristiana, basadas solo y exclusivamente en una persona, Jesús de Nazaret. Y por eso Pablo escribe esta carta a los colosenses y no puedes olvidar ese detalle durante todas estas semanas, que Pablo lo que le preocupa es que los colosenses están desplazando a Jesús del centro. Por eso Pablo va a poner a Jesús en el centro de su carta, para que los colosenses y para que nosotros hoy pongamos a Jesús en el centro de nuestras vidas. Y para ello, Pablo, que es un brillante escritor, empieza con este poema cristológico, este poema que habla de Jesús, que nos ha leído Óscar y que vamos a estar leyendo hoy. Un poema de alabanza a Jesús donde yo destaco al menos 3 cosas, ¿vale? Y recalco la palabra al menos. Hay muchas cosas que aprender, pero como no tenemos todo el tiempo del mundo, al menos 3 cosas. 1, Jesús es Dios encarnado. 2, Jesús es el creador del universo y por tanto nuestro legítimo Señor. Y 3, Jesús es nuestra fuente principal de vida. ¿Vale? Entonces, habéis dicho amén, qué bueno, pero vamos a ver si en el texto realmente están esas 3 cosas, ¿vale? Vamos a abrir nuestras Biblias o encenderlas en Colosenses capítulo 1, no nos vamos a mover de ahí en toda la mañana. Colosenses capítulo 1, como decía Óscar, en versículo 15 en adelante. ¿Lo tenemos? Pues os leo. Cristo es la imagen del Dios invisible. Y aquí me paro. Y aquí ya hay muchas cosas que aprender. Ya empezamos con una frase que se lee rápido, pero si no te paras a pensar, dices, a ver, Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo puede haber una imagen de algo que es invisible? O sea, en sí mismo es un concepto contradictorio. Si es invisible, no tiene imagen. Y si tiene imagen,
no es invisible. Entramos aquí en una contradicción. Pero es que la Biblia nos enseña en otros textos, por ejemplo en Juan 1:18, que a Dios nadie le ha visto jamás, pero al único Hijo, al que está en el seno del Padre, a ese nos lo ha dado a conocer. Un escritor, profesor de teología llamado Eduardo de Las, dice algo así: no sabemos lo que hay detrás de la palabra Dios, o no sabríamos lo que hay detrás de la palabra Dios, a no ser por Jesús de Nazaret. Algo que nos enseña Jesús es que Él nos ayuda a ver a Dios. Y esa enseñanza que nosotros ya tenemos muy, muy asimilada, choca de frente con muchas ideologías. Porque muchas ideologías, muchas religiones opinan que Dios es un Dios, un ser trascendental, incomprensible, superior a todo, inalcanzable. En cambio, la gente como yo y como muchos de vosotros, al creer que Jesús es Dios, realmente estamos diciendo casi lo contrario, que Dios, a pesar de ser trascendental, enorme y gigante, es comprensible, es cercano, es accesible y vulnerable, frágil como la vida humana. Quizás la grandeza y la trascendencia de mi Dios es la sencillez de Jesús para mí. Algo que yo admiro profundamente de mi Dios es que Él es Jesús, ¿no? Jesús nos enseña a un Dios disponible para los demás. Disponible hasta tal punto que cualquiera de nosotros puede tocar a Dios, puede tocar la vida de Dios. Jesús me enseña un Dios que vive una vida tan real y tan humana que, como hemos visto hace unas semanas, hasta experimentó la muerte, ¿no? De hecho, el cristianismo tiene como principal eje, celebramos que nuestro Dios ha muerto. Que nuestro Dios poderoso ha muerto. Un poco trampa, ¿no? Realmente también lo que celebramos es que está vivo. ¿Pero qué pasó por la muerte? Nuestro elemento central es que nuestro Dios murió. Entonces, volviendo un poco al tema, lo que quiero decirte es que Jesús sea Dios, que Jesús haga Dios visible, me enseña dos cosas sencillas. Una, que Dios quiere dejarse ver. Que Dios no es un Dios que se esconde, no es místico, no es irreconocible, no es imperceptible. Dios no se esconde. Quizás en la Biblia lo que yo veo y en mi vida es un poco lo contrario. Yo soy el que a veces tengo un poco miedo de Dios y yo tengo más tendencia a esconderme de Dios que Dios a esconderse de mí. Hay mucha gente que puede decir: no creo en Jesús, no creo en Dios porque no puedo verlo. Yo quiero animarte a que si tú piensas eso, mires la historia de Jesús. Mira a Jesús y podrás ver a Dios. Mira a Jesús naciendo como un bebé, porque eso me está mostrando la humildad y la sencillez de Dios, que pudiendo venir como humano, decidió venir como bebé. Cuando ves a Jesús sanando enfermos, realmente es Dios acercándose para cubrir la necesidad de las personas que sufren. Cuando ves a Jesús calmando las tormentas, realmente tienes un Dios que tiene poder y nos está enseñando hasta dónde llega su poder. Cuando ves que Jesús se impone, por ejemplo, se interpone al apedreamiento de una mujer que ha sido descubierta adulterando, o sea, estando con un hombre que no es su marido, cuando ves a Jesús intercediendo para que no la apedreen, es Dios intercediendo para que tus pecados, tus errores, no te destruyan. Cuando Jesús eligió como discípulos y seguidores a gente humilde como los pescadores, a traidores de la patria como cobradores de impuestos, a radicales como los celotes, a torpes como Pedro, a traidores como Judas o a marginales sociales como las mujeres de esa época, es Dios diciendo: cualquiera de vosotros puede estar conmigo. Absolutamente cualquiera, da igual quién sea. Si quieres tener una relación, puedes tenerla conmigo. Cuando Jesús murió y puedes ver a Jesús muriendo, es Dios mostrando hasta dónde puede llegar para que tú vivas. Si Dios te parece un ser cruel, egoísta, sentado en un trono viendo cómo el mundo arde, yo te animo a que leas la historia de Jesús. Porque Jesús es el Dios invisible y nos muestra cómo es Dios. Pero segundo, y no por ello menos importante, conocer a Jesús es conocer a Dios. Que yo creo que este es el énfasis que quiere hacer Pablo. Conocer a Jesús es conocer a Dios. ¿Por qué? Porque lo veremos la semana que viene.
En ese momento en Colosas había ciertas presiones, ¿no? De que si querías conectar con Dios a través de una gran espiritualidad, a través de una gran experiencia mística, otros pensaban a través de un gran conocimiento intelectual, a través de un comportamiento impecable, no equivocándote en nada, nada de eso te sirve para conocer a Dios. Si tú piensas que conocer a Dios es porque necesitas ser más bueno, no funciona así. Si tú piensas que para conocer a Dios necesitas una experiencia mística más profunda, más grande, no funciona así. Si quieres conocer a Dios, la única manera es conocer a Jesús. Tan simple y tan insultantemente sencillo como eso. Nada más. Jesucristo, basta. Si quieres ver a Dios, no hay nada que puedas hacer, solo una cosa. Conoce a Jesús. Ese es Dios, es la única puerta. Te he dicho que eran tres cosas. La primera es que Jesús hace a Dios visible, que Jesús es Dios. Pero hay dos cosas más. La siguiente es Jesús de Nazaret es el creador del universo y por tanto nuestro legítimo Señor. Leemos en el versículo 15. Seguimos. Aparte de que es el Dios invisible, el primogénito de toda creación. Versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por y para Él. Versículo 17. Y Él existía antes que todas las cosas. Y aquí me paro. Mucha riqueza, mucho que aprender en este poema. Dice que Jesús es el primogénito de toda creación. Primogénito significa literalmente primer hijo, ¿vale? Es algo que pues, todos manejamos esa palabra, ¿no? Este es mi primogénito, es mi primer hijo. Pero la cultura judía del siglo I no solo era el primer hijo, sino era la persona con más autoridad después del padre, ¿vale? Era aquel que era el heredero familiar. No se repartían, en la cultura judía no se repartían a todos los niños por igual, ni a todos los hijos por igual. El patrimonio lo heredaba el primogénito. Y el resto de hermanos servían al primogénito. Y supongo que hay varias personas aquí que están diciendo, oye, pues podríamos volver al siglo I, ¿no? Todos los primogénitos dicen, pues, hoy en la comida familiar os sentáis y decís, no, hermano, sírveme, que soy el primogénito, ¿vale? Supongo que el resto de hermanos me estén mirando con cara de, ¿y por qué dices esto? ¿Sabes? No me has hecho ningún favor ahora mismo, pero bueno, a según quien le interesa puedes hacer un viaje en el tiempo y aquí si no te interesa, pues no. Pero algo que es importante para entender esto es que cuando dicen que Jesús es el primogénito, no solo es el primero, sino es el que tiene más autoridad. Y le ha puesto un apellido, es el primogénito de toda la creación. Es el primero. Antes que nada, lo va a decir después, estaba Jesús. Está por encima de la creación. Por encima, porque estaba antes. Pero está por encima porque también tiene autoridad. Es el primogénito, el que tiene autoridad sobre toda creación. Versículo 16. ¿Por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Te das cuenta todas las veces que se repite la palabra todas? Fíjate bien. Dice, Él es el primogénito de toda la creación. Versículo 16. En Él fueron creados todas las cosas. Y al final del versículo 16, todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17. Y Él existía antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Versículo 18. Para que todo tenga en Él primer lugar. Versículo 19. Porque el Padre le agradó que en Él habitara toda la plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Hasta 8 veces aparece la palabra todas. ¿Vale? Que si lo has buscado en el griego, todas, ¿sabes lo que significa? Todas. Exacto. Ya. 2 cosas que has aprendido hoy del griego, ¿eh? Que los griegos hablaban griego, y que todo significa todas. Jesús es el creador de todas las cosas. Absolutamente todas. No de una parte. Y luego nosotros fuimos creando. No. Todo. Todo lo que ves ha sido creado por Él. Y si yo pienso en un creador, al menos veo 3 implicaciones. Pueden haber más, pero yo al menos veo 3 implicaciones en que alguien sea creador de algo. Ese alguien tiene autoridad, sabe cómo funciona, ¿no? Si usted sabe cómo funciona, le preguntas al que lo ha creado. Él sabe perfectamente cómo funciona, por tanto también es el juez. Es el que dicta lo que está bien y lo que dicta lo que está mal.
sabe cómo funcionan todas las cosas. Y tercero, el creador, por tanto, el que da origen, es el que da significado y propósito. El que crea una cosa sabe para qué la crea y por qué lo crea. ¿Sabes? Si Jesús es el creador de todas las cosas, lo primero que tienes que entender es que es tu creador. Celebramos el Día de la Madre, porque ellas son las personas en las que Dios ha confiado nuestra crianza. Pero no te creó tu madre, te creó Dios. Con tu madre, haciendo equipo. No sé si me estás entendiendo. Y con tu padre, con los dos. Pero quien te creó es Dios. Y eso le hace tener autoridad sobre tu vida. Él es el juez de tu vida y sobre todo es el que te da significado, el que te da propósito. ¿Quieres saber cuál es tu propósito en esta vida? Pregúntale a tu creador. ¿Por qué y para qué te creó? Pero también recuerda eso, Él tiene autoridad sobre tu vida. Y cómo duele escuchar la palabra autoridad hoy en día, ¿no? Suena a algo duro, suena a algo de no, mi vida, mi cuerpo, mis normas, yo no me someto a nadie. Bueno, tiempo al tiempo, seguimos leyendo. Tengo que insistir porque Pablo sigue insistiendo. Dice que en él fueron creadas todas las cosas, pero lo aclara, por si, como somos un poco duros de mollera, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Es que cuando Jesús es el creador de todo, es el creador de todo. Nos es fácil pensar en un Dios que tiene autoridad y es creador de lo invisible, ¿no? De lo místico, de lo espiritual. Pero es que Jesús es el creador de absolutamente todo y os recuerdo que Pablo le está escribiendo a gente creyente, gente que ya cree en Jesús. Y por tanto esta pregunta es necesaria para ti y para mí. ¿Jesús solo da significado y propósito y solo tiene autoridad sobre tu vida espiritual? ¿O sobre todas las áreas de tu vida? ¿Jesús es el Señor de tu familia? ¿De tu dinero? ¿De tu trabajo? ¿De tu coche? ¿De tu Netflix? ¿De tu smartphone? ¿De tu cine? ¿De tu deporte? ¿De tu ocio? Creador de todas las cosas. Todo le pertenece. ¿O es el Señor de tu devocional? Y luego ya voy yo. Ya conduzco yo. Dice la Biblia, todo fue creado por Él y para Él. Si todo fue creado por Él, hay una cosa con la que nos es difícil y tenemos que asumir y luchar. Todo es suyo. Y Él lo que ha hecho ha sido dejarme sus cosas. Y me da libertad para usarlas. Pero es suyo, no es mío. No es mi vida, no es mi cuerpo, no es mi dinero, no es mi salud, no es mi trabajo. Todo fue creado por Él y para Él. Hace unos años, recuerdo perfectamente y no se me ha quitado nunca de la cabeza, me ayudó muchísimo esa ilustración. No sé si acordáis, hace muchos años, Edmundo, cuando aún teníamos la sala así hacia allí, me acuerdo que estuvo predicando sobre la ofrenda. Y utilizó una analogía que me gustó mucho y él empezó a decir, bueno, vamos a hablar de la ofrenda, ¿no? Vamos a hablar de diezmar, de ofrendar. Y dijo, ¿quién me daría un euro, no? Y la gente empezó, algunos se levantaron y dijo, no, pero no lo voy a devolver. Me acuerdo que decían, no lo voy a devolver, ¿eh? ¿Quién me daría un euro? Y algunos se levantaron y pusieron un euro encima de la mesa. Vale, a ver, ¿quién me daría 2 euros? No lo voy a devolver, aviso. Subió a 2, luego subió a 5, luego subió a 10. Y de repente, sin me di cuenta, que yo me quedé como loco, dijo, ¿quién me daría 500? Claro, se hizo el silencio en la sala. Pero escucha, al final de la sala que estaba ahí, Julio se levanta con un billete de 500 en la mano y cruza todo el pasillo. Yo me acuerdo que estaba flipando. Digo, si ese billete no lo he visto yo en mi vida. Y llega y lo pone ahí, todos flipando. Me acuerdo que aplaudió la gente. Entonces el mundo le dice, no te vayas, Julio, ven. Le dio un micro. Oye, Julio, jolines, qué generosidad. ¿Te ha costado mucho darme este dinero? Y dice, no, nada. Dice, ¿por qué? Porque me lo has dado tú en la puerta. Y el mundo dijo, es que cuando sabes que algo no es tuyo,
es muy fácil darlo. Cuando sabes que algo es tuyo, no es tuyo, es muy fácil darlo. Pero cuando dices, es mío, ¡uff! Cualquiera, si hubiéramos visto a Julio dar 100 euros, le hubiéramos aplaudido por su tremenda generosidad. Pero él y Edmundo hubieran sabido que Julio se ha metido 400 euros en el bolsillo que no eran suyos. Pero a ojos nuestros hubiéramos dicho, 100 euros, qué generosidad. Y aprendí un principio muy básico. Todo lo que yo crea que es mío, me va a ser difícil darlo. Pero cuando reconozco que nada es mío, resulta más sencillo de soltar. No es tu vida, no es tu cuerpo, no es tu dinero, no es tu salud, no son tus hijos, no es tu coche, no es tu casa. Te ha sido dada. Quizá eso, cuando se entiende, puede ser incluso más liberador que otra cosa. A veces a Jesús solo le damos la parte espiritual, pero Él quiere ser el Señor de todo. De absolutamente todo. ¿Por qué? Porque Él es nuestra fuente de vida. Nuestra fuente principal de vida. Versículo 17. Y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, versículo 18, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en Él todo tenga el primer lugar. Porque al Padre le agradó que en Él habitara toda la plenitud, versículo 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, y hacer la paz mediante la sangre de su cruz. Dice, y todas las cosas subsisten en Él. Subsistir es lo mismo que decir mantener con vida. Todo subsiste en Jesús. Todo permanece o continúa existiendo o tiene vida si está conectado a Jesús, si crees lo que dice este texto. Todo lo creado, absolutamente todo lo creado, solo Jesús lo puede mantener con vida. Piensa en una flor que ha sido cortada de la planta principal. Se ve bonita, se ve hermosa. Ayer a mi mujer le regalaron unas flores, una de las chicas que fue a la Día de Mujeres. Pero la tuvo que dejar en el coche. Y como ya estaba cortada, porque una flor, aunque esté bonita, aunque huela bien, si ha sido cortada de la planta, ya murió. Y tarde o temprano, por mucho que te esfuerces, por mucho que le pongas agua, por mucho que le eches de todo, esa flor se va a ir secando. Nuestras vidas son así. Se pueden ver muy bonitas, pueden oler precioso, pero si no están conectados al que en Él todo subsiste, al que Él mantiene la vida, poquito a poquito. Oh. Claro, tú piensas, no, mi vida espiritual, claro, no, todo. Porque si es el Señor de todo y todo subsiste en Él, todo. Cualquier cosa que quieras tener desconectada de Dios, aunque huela bien, aunque se vea bonita, está muerta. Y tarde o temprano se irá marchitando. Todo aquello que no le damos a Jesús o que no le devolvemos, quizá ese verbo te ayudará más, sea visible o sea invisible, si deja de estar conectado con la fuente principal, se acabará marchitando. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, dice el texto. La cabeza, o de nuevo, autoridad, ¿no? Pensamos en cabeza, liderazgo, sumisión. ¿Y cómo está unida al cuerpo? ¿No? Y dice que el cuerpo es la iglesia, ¿no? Y aquí hay una cosa interesante que no es el punto central, pero ya que pasamos por aquí se menciona, ¿no? Dios, por algún motivo que no entendemos, decide colaborar con nosotros. Dice que es la cabeza y nosotros el cuerpo, ¿no? Y hay un trabajo en el que Dios confía en nosotros. Igual que mi cabeza confía en mi pie, Dios confía en mí, aunque no sea digno de confianza, ¿vale? Él, de hecho, nos va a pedir confianza, pero fíjate, Dios nos pide confianza, pero Él primero confía en nosotros. Ni siquiera es eso, es algo que Él no haya hecho primero por nosotros. Dice, mira, yo confío en ti, a ver si así tú ya confías en mí. Porque yo soy la cabeza, pero tú el cuerpo, ¿no? No me muevo si tú no te mueves, en cierto sentido. Jesús ha confiado en la iglesia y le está dando un papel relevante, siempre que ésta no pierda la cabeza.
que es Jesús. Pero sobre todo, también en esta cultura, en la cultura judía del siglo I, donde la medicina griega era la que predominaba, se creía que la cabeza era fuente de vida. Claro, aún no habían abierto el cuerpo humano para saber que la fuente de vida realmente la tenemos en el corazón, ¿no? Que es el que bombea la sangre a todo el cuerpo. Ellos pensaban que la fuente de vida estaba en la cabeza. Por una razón muy lógica. Hicieron la prueba. Cogieron una mano, la cortaron y dijeron, sigue vivo. No hay problema. Cogieron un pie, lo cortaron y dijeron, sigue vivo, no hay problema. Cogieron la cabeza, la cortaron y dijeron, se muere, perfecto. La vida está en la cabeza. Soy un poco burro explicando las cosas, pero es que más o menos es así. Para ellos la cabeza no era solo autoridad, era la fuente de vida. Si cortaba la cabeza, el cuerpo se moría. A no ser que es una gallina, que por lo visto me han dicho que pueden estar un rato corriendo sin ella, ¿vale? Pero no somos gallinas. Y de nuevo, seguimos conectados con la misma idea. Jesús es autoridad, pero es autoridad porque es fuente de vida. No es una autoridad basada en que es a golpe de militar y a golpe de bastón. Es autoridad porque Él te ha dado la vida 2 veces. Te sigo leyendo. Dice, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él tenga todo el primer lugar. Él es el primogénito de la creación, pero también es el primogénito de los muertos. ¿Qué quiere decir esto? En otras versiones lo explica un poco mejor, dice el primogénito de la resurrección. Porque Jesús es el primero que nos dio vida creando el mundo, pero como nosotros estropeábamos el mundo, es el primero que ha muerto para que todos podamos resucitar. Jesús te ha dado vida 2 veces. Y si solo te ha dado una, para aquí la predicación, da la pausa, porque te puede dar una segunda vida. Él te dio la vida natural, pero la vida espiritual también puede dártela. Insultantemente sencillo como que se lo pidas, como que reconozcas que sin Él eres una flor cortada. Y de alguna manera que yo no sé explicar, porque en la ciencia eso no pasa, una flor no puede ser reinjertada, Jesús sí puede reinjertarte y poder darte una nueva vida. Jesús es el primogénito de entre la resurrección. Es aquel que ha vencido a la muerte y eso nos da vida y eso nos da esperanza. Por eso digo que Jesús nos ha dado vida 2 veces. Nos ha creado y nos ha salvado. Antes hablamos de creación, ahora hablamos de redención. Pero si te fijas, de lo que no estamos dejando de hablar es de vida. La autoridad de Jesús no se basa en porque yo mando, ¿sabes? Hoy es el Día de la Madre. La frase de toda madre es... Veo, Maribel, que en algún momento lo has dicho, ¿verdad? Alguna vez lo dice, ¿no? Porque lo digo yo, ¿no? La frase de algunas madres. Yo a mis hijos también, yo me propio una frase. Yo a mis hijos les digo, hijo, ¿quién te ha dicho a ti que esto es una democracia? Porque aquí no hay ninguna democracia. Lo digo yo y punto. Pero esa autoridad no es la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús no es lo digo yo y punto. Es yo te he dado vida. Confía en mí. Confía en mí. Porque yo te he dado vida. La idea de tu vida fue mía. Confía en mí. Y ahora vienen 3 versículos que permitidme que los lea yo. En la versión traducción al lenguaje actual, que es una paráfrasis. Pero deja que te los lea yo. Porque le explica muy bien el corazón de por qué Pablo está haciendo este poema tan bonito. Dice, antes. ¿Qué decía? ¿Qué palabra ha dicho? Antes. O sea que... Antes. Estabais lejos de Dios. Y erais sus enemigos. Pues pensabais y hacíais lo malo. Sin embargo, ahora. Antes erais enemigos. Sin embargo, que es como un pero. ¿Se acuerdan lo que te he dicho siempre, no? Lo del pero, todo lo que se dice antes del pero, no sirve para nada. Pues sin embargo, ahora, Dios os ha hecho sus amigos por medio de la muerte de su Hijo, quien se hizo hombre. Dios lo hizo así para que pudierais presentaros ante Él sin pecado y libres de culpa. Pero esto será así solo si mantenéis la confianza en Jesús y seguís creyendo en lo que Él os promete. En otras palabras, Pablo está diciendo, antes no erais amigos de Dios, pero ahora sí. Pero ahora viene lo más difícil. No dejéis de confiar en Jesús. Está preocupado por la iglesia de Colosas, porque sí, han creído en Jesús, pero lo están desplazando del centro. Están perdiendo el enfoque. Están dejando que Jesús solo sea el Señor de las cosas espirituales, o solo de las cosas tal, pero no de todo.
Y Pablo está diciendo, si antes eres enemigos de Dios y ahora sois amigos de Dios y todo esto ha sido gracias a Jesús, que os ha creado y os ha dado vida y os ha salvado, no lo quitéis del centro. No lo quitéis del centro, porque confiar en otras cosas por encima de Jesús es desconfiar de Jesús. Confiar en tus fuerzas para criar a tus hijos es desconfiar a Jesús. Confiar en tu sabiduría es desconfiar de Jesús. Confiar en la política, que la política te va a salvar, es desconfiar de Jesús. Confiar en que tu trabajo es lo que sustenta tu casa, es desconfiar de Jesús. Confiar en tu ideología, en tus creencias, es desconfiar de Jesús. Incluso confiar en cierto sentido, y lo digo y espero que lo entiendas, en la Iglesia como institución, es desconfiar de Jesús. ¿Por qué? Porque la carta de los Colosenses es importante, o yo creo que es importante para nosotros hoy. Déjame acabar con esta idea. Para no morir como una rana hervida. Fíjate con esta idea, para no morir como una rana hervida. Un filósofo franco-suizo, Olivier Clerc, escribió un libro que se llamaba La rana que no sabía que estaba hervida y otras lecciones de la vida. Y explicaba algo muy curioso, que si tú pones agua hirviendo y tiras una rana encima, la rana enseguida va a saltar y no la vas a poder matar así. Pero que si tú quieres hervir una rana, la rana tiene una capacidad de adaptación brutal y puede modificar la temperatura de su cuerpo. Y lo que tienes que hacer es poner agua normal y tirar la rana dentro y poco a poco encender el fuego. Porque la rana poco a poco se va a ir adaptando al calor, poco a poco se va a ir adaptando, poco a poco se va adaptando, poco a poco se va adaptando y cuando el agua hierva, morirá hervida. Y en ningún momento habrá saltado de ella. Porque poco a poco se ha ido adaptando. Repito la pregunta, ¿por qué la carta de los Colosenses es importante para nosotros? Para no morir como ranas hervidas. ¿Sabes por qué? Porque en la adolescencia, adolescentes que hay en la sala, hay dos cosas que tenéis que los demás ya no tenemos tanto, que es juventud y tiempo. ¿Tú piensas que no? Ya llegarás, ya llegarás. Juventud y tiempo. La adolescencia está llena de eso. Nosotros pensábamos que no, pero ahora nos damos cuenta que sí. Pero cuando empiezas a crecer, estas dos empiezan a decrecer. Y crece una cosa nueva que no sabías que estaba, que se llama responsabilidades. Y empiezan a llegar responsabilidades a tu vida. De diferentes formas, de diferentes maneras. Un trabajo, familia, estudios, tu salud es una responsabilidad. Y eso empieza a llegar a tu vida. Y si no tienes cuidado, todas esas cosas pueden quitar al que solo tendría que estar en el centro. Solo una cosa tendría que estar en el centro, Jesús. Pero esas cosas pueden empezar a hacer subir la temperatura de tu agua. Y tú te vas acostumbrando a ellas, poquito a poquito. Poquito a poquito. Poquito a poquito. Y si en tu adolescencia abrazaste a Jesús, tenías mucho tiempo para la iglesia, para hacer cosas, para ayudar en esto o lo otro. Ibas a 200 campamentos, pero luego llega la juventud y ya no tengo tiempo, mis vacaciones son para mí, son mis estudios, es mi carrera, tengo que estudiar, tengo que hacer lo otro, ya no tengo tanto tiempo para hacer esto, para hacer lo otro. Ay, es que ahora me he enamorado, es que el chico está súper guapo, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Es que ahora estamos montando una boda, estamos haciendo lo otro y tal, no sé qué, estoy buscando el piso, tengo mucho lío. Ay, estamos trabajando, haciendo doble trabajo porque no llegamos y tal, no sé cuánto, ¿no? Y luego pues llegan los niños y entonces ya el tiempo pues no es que se haga pequeño, es que ya desaparece. Y lo uno y lo otro y tal, y no sé cuántos. Y entonces pues al final, bueno, Jesús está ahí, pero... Y ¡pum! Te ha servido. Y no saben ni cuándo empezó. Y por eso creo que la carta a los Colosenses viene como algo importante, para que no perdamos la cabeza, que es Jesús. Para que veamos si todo lo que Dios nos ha dado son complementos que enriquecen nuestra vida o están ocupando el lugar del único que puede hacer que todo eso se mantenga vivo. Algo colosal es algo enorme, de gran tamaño, gigantesco, extraordinario y magnífico. La carta de los Colosenses es algo que nos recuerda algo que ya sabías. Jesús
es colosal. Jesús es colosal porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Jesús es colosal porque en Él fueron creados todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Jesús es colosal porque todo fue creado por Él y para Él, y Él existía antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él tienen vida. Jesús es colosal porque Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, es el principio y el primogénito de los muertos, el primogénito de los que van a resucitar. Jesús es colosal porque al Padre le agradó que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas. Como te he dicho antes, Pablo pone a Jesús en el centro de su carta para que los colosenses pongan a Jesús en el centro de su vida. Y me gustaría que hoy te quedaras solo con esto. No quiero ser una rana. Quiero que Jesús sea Él, y solo Él, el centro de toda mi vida. Que el Señor os bendiga.